Esta tarde se ha leído, ha sido en Santiago, capítulo 1. Yo quiero decirles que esta mañana estuve en el Puerto de la Cruz compartiendo la palabra. Como voy a estar fuera, pues Pastor Marco me decía, mira, sube y así pues compartes con la iglesia. Y esta palabra que voy a compartir esta tarde con ustedes, yo la compartí esta mañana, aunque no sale un mensaje dos veces igual, ¿verdad? Por más que uno quiera. Pero tanto aquí en la iglesia, como ahora en este viaje que hemos tenido Elena y yo recientemente a Italia, nos hemos encontrado con hermanos que nos han hecho una pregunta sin ellos saber que éste estaba preguntando lo mismo que aquel. Y esto despertó en mí el deseo de preparar un mensaje, lo más sencillo posible, para que tengamos clara la diferencia entre una prueba y una tentación. Hermanos me han preguntado, hermano, ¿cómo puedo saber yo si lo que me está pasando a mí es una prueba? ¿Cómo puedo saber yo si Dios está detrás de lo que me está sucediendo? ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Hay algún esquema, hay alguna estructura bíblica para diferenciar lo que es una tentación de una prueba? ¿Cuáles son las características de que estoy siendo probado por el Señor? Y todo esto despertó, ya digo, a mí el deseo de preparar algo para compartir con ustedes. Y partimos de la base, yo lo decía también en esta mañana a los hermanos del puerto, que Dios tiene todo el derecho de probarnos cuantas veces quiera y como Él quiera. Él no tiene que pedirnos permiso en ningún momento para probarnos. Es más, si eres cristiano vas a ser probado sí o sí. La peor desgracia que le puede ocurrir a una iglesia, a un creyente, es que nunca sea probado en nada. Si eres creyente, te aseguro de que vas a ser probado, querido. Pero no te asustes. Aunque el diablo nos quiera zarandear como el trigo, antes de ser probado, ya el Señor preparó previamente la salida. Así que el mayor privilegio que podemos tener en momentos puntuales de nuestra vida es ver que nuestro Dios, nuestro grandioso y magnífico Dios, está dedicándome un tiempo para fortalecerme en la fe, para acercarme a Él y para tratar con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo con todo mi corazón, y discúlpenme si tal vez tú no piensas lo mismo, pero yo creo que las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez. Yo creo que las pruebas son diseñadas específicamente para cada uno de nosotros. Aunque en esta tarde estuviéramos todos siendo probados, ninguno tendría la misma prueba que el otro hermano que te está acompañando a tu lado. Porque tenemos un Dios personal. Y todo lo que Dios hace en nuestra vida ha sido diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Y por eso podemos ver en la Escritura que los grandes personajes de la Biblia fueron probados, pero ninguno fue probado igual. Y permítame poner algunos ejemplos. Sabéis que me gusta poner ejemplos de la Biblia cuando explico un concepto. Si las pruebas que el Señor hizo pasar al patriarca Abraham se las hubiera mandado, por ejemplo, a mi queridísimo rey David, lo hubiera matado. Porque David era un hombre tremendamente temperamental, era todo un líder, era un hombre de Dios, el más cerca del corazón de Dios. Pero era un hombre que todas las batallas las ganó siempre de la puerta para afuera, nunca ganó ninguna de puertas para adentro. Es decir, su gran debilidad fueron sus hijos. Permítanme la expresión, eran calzonazos. Dentro de su casa sus hijos le mangoneaban y hacían lo que les daba la gana. Era incapaz de imponer su autoridad como padre. Sin embargo, fuera de la casa no había guerra que David no venciera. Los filisteos temían. Cuando se oía que David iba por ellos, amigo, es como cuando Israel coge el Merkabá, el tanque de guerra, y solamente arrancar los motores, ya dicen que empiezan a temblar los palestinos y los enemigos de Dios. Cuando los tanques de guerra de Israel se encienden y se oyen a kilómetros los motores, sabes que ya, amigo, llegó el fin. Cuando David decía, vamos, los enemigos ya salían huyendo. Y los demonios ni te digo. Simplemente con un arpa. No era ni ametralladora, ni bazocas, ni escopetas, ni nada que ver. Simplemente con un arpa ya hacía que el diablo saliera corriendo. Imagínate cuando con esa espada ungida por el poder de Dios decía, vamos en el nombre del Señor a la guerra. Hermano, no importa si fuera gigante, enano, muchos o pocos, da exactamente igual. La unción que ese hombre tenía para la guerra era algo espectacular. Y a su amigo Jonatán se la traspasó sin querer. Jonatán fue un día capaz de decir, ¿cuántos viven allá arriba? 1000, vamos contra ellos. Era una osadía espectacular, pero sin embargo luego en casa perdió todas las guerras habidas y por haber. Uno de sus hijos violó a una hija de él y no le dijo ni esto. Fue incapaz de decir nada. Dice, bueno, vete. Uno de sus hijos, Absalón, Ab significa padre, Shalom, paz, padre de paz. Uno de los hombres más hermosos que jamás ha existido. Un hombre que dice que era perfecto por fuera, por dentro no.
desde la coronilla hasta la planta de los pies, se subleva contra su propio padre, hace un golpe de estado. Se deja aconsejar por un tal Aitofel. Ay, amigo Aitofel. Dice que la palabra de Aitofel, el consejo de Aitofel en aquellos días era como palabra de Dios. Si la palabra de este hombre tenía tanto peso y tanto valor como si fuera la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Dice que Absalón, un ladrón de corazones, como yo lo llamo, se paraba en la puerta del palacio del rey David, de su padre, y cuando la gente venía a pedir consejo y ayuda y una palabra específica para su problema, para su situación, dice que le decía: no, mi padre es un hombre que está siempre muy ocupado, ¿no? Él no tiene tiempo para atenderte, pero yo estoy aquí. Dice que de esta manera robaba el corazón de Israel. Y le decía al final, cuando ya le daba consejos y atendía a la gente: ay, si yo fuera rey de Israel, qué bien te iría conmigo, ¿verdad? Qué diferente sería tu vida si yo fuera tu rey en vez de mi padre. Y dice que así poco a poco fue robando el corazón de Israel hasta que se sintió fuerte, se rodeó de un montón de pelotas, y al final se atrevió a hacer un golpe de estado contra su propio padre. Y esto no era un niño caprichoso que le das una exhortación, una palmada y se acaba el problema. No, esto era algo muy en serio, muy en serio. Fíjate qué en serio era, que David tuvo que salir corriendo. Y salió corriendo descalzo, no le dio tiempo ni de ponerse las sandalias. Y tuvo que subir llorando descalzo el monte de los olivos y marcharse al desierto de Judea, porque su hijo venía a matarlo, porque él quería ser rey. Era una persona resentida, porque él esperaba ser rey. Y sin embargo, su padre, a quien nombró rey, fue a su hijo Salomón. Y entonces él no aceptó el rol que le había tocado en la vida y se levanta contra su propio padre. Y para demostrar que va en serio, manda a poner en lo alto del tejado de la casa de su padre una carpa y dice: súbame a todas las mujeres y todas las concubinas de mi padre y me voy a acostar con todas y cada una de ellas para que mi padre y todo Israel sepa que yo no quiero tener nada con mi padre. Bueno, algo tremendo, una cosa increíble. Los soldados van a la guerra para mantener el reino, para mantener la unidad del reino. Y una de las órdenes que le da el rey David es: no le hagan daño a mi hijo Absalón, no le hagan daño. Dice la Biblia que mientras subía quedó enredado en una encina con los pelos y llegaron los soldados del rey David y le hicieron así, ¡fum, fum, fum! 3 saetas y ahí quedó, colgado. Muerto el perro se acabó la rabia, dice el refrán. Cuando llega la noticia a David, él comienza a gritar, él comienza un grito desgarrador, se oye su voz por todo el palacio: ¡Absalón! ¡Absalón, hijo mío! Y el general de sus tropas le dice: mira, como no salgas fuera y pidas perdón a los soldados que hoy se han jugado la vida para que vuelvas a recuperar el reino, te vas a quedar más solo que la una. O sea, fue incapaz de poner autoridad en la casa, fue incapaz. Imagínate que el Señor le hubiera pedido que sacrificara sobre un altar a uno de sus hijos. Jamás lo hubiera hecho, olvídate. Nunca. Ahora pídele que vaya a matar filisteos, pídele que traiga prepucios de filisteos para entregárselos a su suegro, todo lo que tú quieras, de puertas para afuera, de puertas para adentro. Las perdió todas. Pero mira a Abraham. Abraham fue una vez en su vida a la guerra, porque no era un hombre de guerra. Pero cuando el Señor le dice a este anciano que vive en el sur de Israel, en una ciudad que se llama Beersheba, la ciudad de los 7 pozos, Beer, pozo, Sheba, 7. Cuando le dice: ve al monte Moriah y sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Pero tenía 2, no, pero es que el único es este es el que yo te prometí, lo otro no sé lo que es, pero este es el hijo que tú tienes que sacrificarme. Y este viejito se levanta bien temprano en la mañana, prepara la cabalgadura, se va caminando 72 horas hasta el monte Moriah y allí amarra a su hijo y lo pone sobre un altar, y si no lo para el Señor, créeme que lo mata. Y es que las pruebas, ya te digo, son proporcionales a tu nivel de madurez. Dios no te va a probar más de lo que tú puedas resistir. ¿Cuántos dicen amén? Las pruebas que le mandó a Job, si nos las manda a nosotros, por lo menos a mí me mata. Yo no puedo aguantar eso. Es decir, que cuando tú estés siendo probado, tranquilo, no pierdas la paz, no pierdas la calma, porque esa prueba ha sido diseñada específicamente para ti. Y Dios te va a dar la prueba y te va a dar la salida. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te sorprendas por el fuego de prueba, sino, dice Santiago, tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia y la fe su obra completa. No te quedes a medias, no te quedes a mitad de camino. Diversas pruebas hace referencia a los distintos mantos, a las distintas capas de pieles de los animales que se sacrificaban en el templo de Jerusalén. Entonces las pruebas te van a venir un día por la parte económica, otro día por la parte familiar, otro día por la parte ministerial, otro día por la parte física. En fin, hay muchas formas, pero todas y cada una de ellas, repito, han sido diseñadas y preparadas específicamente para ti. Son para ti. Y el Señor sabe que te viene bien esa prueba, porque la prueba no es para que tú le demuestres a Dios nada.
porque Dios sabe lo que somos y lo que no somos, lo que tenemos y lo que no tenemos. Él sabe cómo vamos a reaccionar. La prueba es para que tú te des cuenta si estás dando la talla, si de lo que presumes, a ver si va a ser de lo que careces. Luego la prueba es una forma que te demuestra a ti mismo si verdaderamente eres tan santo y tan espiritual y tan maduro como tú dices que eres. Y la prueba, hermano, te descubre. La prueba te acerca al Señor, porque si la prueba no te acerca al Señor, entonces no la vas a aguantar y vas a tropezar y le vas a dar lugar al diablo. Así que las pruebas son para acercarnos a Dios, nos hacen crecer, nos capacitan, nos fortalecen y nos preparan. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para la otra prueba. Dice, no, pero ya probé. No, pero espérate, esta te prepara para la otra. Y la otra para la otra. ¿Y así hasta cuándo? Hasta que vamos a la presencia del Señor, ni más ni menos. No te desanimes. Por favor. Es interesante notar que, por ejemplo, la prueba que el Señor tenía preparada específicamente para Sadrach, Mesach y Abednego, el nombre que le pusieron en Babilonia a estos tres, era la prueba de pasar literalmente por el fuego. Ay, amigo. Nabucodonosor, como saben ustedes, había mandado a construir una enorme imagen, toda, del mismo material, tratando de tirar por tierra la interpretación que ya le había dado Daniel, de que solamente la cabeza de oro era su reino, todo lo demás no. Pero él dice, no, toda la estatua tiene que tener el mismo material, porque mi reino no se va a tumbar nunca. Y mandó a construir una imagen y dijo que todo el mundo tenía que adorarla. Y todo tipo de instrumentos de música, de viento, de percusión, ¿verdad?, de cuerda, fueron interpretados, fueron usados el día de la dedicación de la estatua. Y todo el mundo tenía que postrarse. Como por ejemplo en la ciudad de Corea del Norte, la capital de Corea del Norte, donde está la estatua del papá de este y del abuelo. Y todas las mañanas las personas tienen que ir y postrarse y rendirle pleitesía. Así era exactamente igual en aquellos tiempos. Hubieron 3 jóvenes que dijeron, nosotros no nos vamos a postrar ante tu imagen, querido rey Nabucodonosor. Por ahí no pasamos, querido. Aquí nos tienes para lo que sea, pero esta ley no la vamos a poder cumplir porque va en contra de nuestros principios. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Así que hasta ahí, amigo, hasta ahí llegamos. Dice que se les dio una segunda oportunidad para que recapacitaran, ¿no? Pero él les dijo, mira, no nos vamos a postrar aunque nos dé 50 oportunidades, porque nuestro Dios, el Dios que adoramos y el Dios que servimos, nos puede librar de tu mano y del fuego. Pero si no nos libra, es decir, si Dios quiere que yo muera quemado, achicharrado, tampoco nos vamos a postrar. Es decir, que te pongas como te pongas, pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros estamos decididos a no doblar nuestras rodillas delante de tu muñeco, sino solamente delante de nuestro Dios. Los arrojaron vivos, atados de pies y de manos, dentro de aquel enorme horno de fuego. Y cuando entraron dentro, probablemente habría una ventana o algo. Nabucodonosor quedó sorprendido, con la boca abierta, porque él preguntó, ¿a cuántos echaron? Y le dijeron, a los 3 que tú dijiste, pero yo cuento 4. Y el aspecto del cuarto es diferente, dice en su lenguaje de idolatría. Veo que es como hijo de los dioses. Claro, no tenía lenguaje bíblico para decir, no, este es el Señor, el que está con ellos. Y dice la Biblia que andaban sueltos, ¿verdad? Estaban más cómodos dentro del fuego que fuera. Fuera estaban atados, dentro estaban saltando y brincando. Tú has cambiado mi lamento, Y el Señor estaba adentro. ¿Ustedes creen que el Señor entró después? Yo creo que el Señor estaba adentro esperándoles, porque nunca tú vas a llegar primero a ninguna parte. El primero que llega siempre es el Señor. Tú no le vas a ganar al Señor en nada, en nada. Y el Señor estaba allá adentro y los protegió y los salvó. Y cuando salieron, dice que sus ropas ni siquiera olían a humo, al fuego. Y entonces Nabucodonosor reconoce que el Dios de estos 3 jóvenes es un Dios diferente y ordena obedecerle y adorarle y honrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Dios en cualquier momento tiene que tener en tu vida toda la libertad y el derecho de probarte como Él quiera, porque toda prueba siempre es para tu beneficio, para tu madurez, para tu desarrollo, para que conozcas más del Señor. Si no te llegara a probar nunca el Señor, serías un cristiano muy blandito. La verdadera fe tiene que ser probada por el fuego, dice la Biblia. Y el fuego lo que hace en el oro es que echa arriba la escoria y luego se quita. Y todavía en nosotros hay mucha escoria, hermanos. Todavía en nosotros, aunque parezca mentira, hay mucho mundo. Bueno, a lo mejor en algunos de ustedes que ya están en un nivel de espiritualidad espectacular dicen, no, a mí eso no me afecta. Bueno, pues yo les hablo a los que le afecta. Todavía en nosotros, hermanos, hay muchas cosas que Dios quiere quitar. Todavía hay algo de orgullo, ¿o no? ¿Sí o no? O de soberbia, o de impaciencia. ¿Sabe Dios de qué?
Y la prueba muchas veces lo que hace es que saca eso a la luz y lo quiere purificar para que luego te veas mejor y para que puedas servir con más efectividad al Señor y puedas realmente crecer y puedas madurar. Y la fe verdadera, repito, tiene que ser probada por el fuego. ¿Cuántos dicen amén? La tentación es todo lo contrario, La tentación es todo lo contrario. La prueba te acerca a Dios, la tentación te aleja de Dios. La prueba trae bendición, la tentación sabe lo que trae. Algo que muchos de ustedes conocen muy bien. Condenación. Otra vez metí la pata. Otra vez caí. Mira que había dicho, Señor, no lo voy a hacer más. No voy a ir más, no lo voy a tocar más. Basta que lo diga, basta que caiga. El idioma hebreo, ustedes saben que a mí me fascina. Hasta de las letras puedes hacer estudios bíblicos. De las letras. De las 22 letras que existen en el Aleph Bet, en el alfabeto hebreo, hay 5, solamente 5, que cuando se escriben al final se escriben diferente. Por cuestiones de ortografía, se llaman igual, pero se escriben diferente. Una de esas letras que al principio se escribe de una forma y al final de otra es la letra Mem, el equivalente a la letra M en nuestro idioma. Men es la M. Cuando usted escribe una palabra que lleva la letra Men al principio, es como un semicírculo con un rabito arriba y abierta por abajo. Está abierta por abajo. Pero si usted tiene que escribir esa letra en una palabra que termina en M, usted no puede escribir esa letra exactamente igual que como la escribió al principio. Sería una falta de ortografía grave. Es como escribir hermano sin H, bocadillo con V, o vaca con B larga y cosas así. ¿Okay? Cuando usted escribe una palabra con la M al final, tiene que hacerla totalmente cerrada. Totalmente cerrada. Y se llama men sofit, men final. ¿Habrá algún ejemplo en la Biblia de alguna palabra donde aparezca una M al principio y una M al final? Sí. Mitzraim. Mitzraim al castellano se ha reducido por la palabra Egipto. El país de Egipto, en hebreo, se llama Mitzraim, pero Mitzraim no significa Egipto. No. Mitzraim no significa Egipto. Mitzraim significa los que están al lado del río. Los que creen que hacen frontera y el agua no pasa. Y yo le comentaba esta mañana a los hermanos algo que para mí es muy interesante. Cuando usted va, por ejemplo, a Holanda, los que han estado allí, ustedes ven que el hombre ha tenido que levantar y construir unos enormes diques para frenar el agua. Y si usted va a Nueva Orleans, una de las grandes tragedias que hubo en el Katrina fue que los diques de contención se rompieron y el agua inundó la ciudad de Nueva Orleans. Porque el hombre, para contener el agua, tiene que levantar murallas inmensas, por ejemplo, una presa. Hermano, eso es una obra de ingeniería espectacular. Usted no puede tener millones de toneladas de metros cúbicos de agua con un papel. Usted tiene que levantar un muro, pero inclinado y de una forma, ¿verdad? ¿Y Dios cómo contiene los millones y millones de toneladas de metros cúbicos del agua del mar? ¿Cuál es la forma como Dios hace? Porque ya sé lo que los hombres hacen para detener el mar o el agua. Pero ¿y Dios? ¿Cuál es el sistema de Dios? ¿Cómo contiene Él el agua para que el Mediterráneo no inunde Alicante, Barcelona, Madrid, el País Vasco y se inunde toda España? ¿Qué es lo que hace el Señor para que el Caribe no se meta en todo Venezuela? Inunde Colombia y Argentina y todos los países limítrofes. ¿Qué es lo que hace el Señor para que esos grandes océanos no inunden los continentes? Pone unos enormes diques o paredes o muros. No, arena. Arena. Pero no en sacos amontonados, sino así. Que lo haga el hombre. Que el hombre intente detener un río echando arena. ¿Han visto en YouTube a ese hombre que está con una vara vestido de Moisés en un río en tempestad y se pone a reprender para que el río no venga y para que se abra? ¿Habéis visto el tipo este en internet? ¿Lo habéis visto? Al final tiene que salir corriendo. Salió corriendo, si no el agua lo traspasa y lo ahoga. Es que el hombre no es capaz, con arena, pero no así en vertical, sino en horizontal, de frenar la fuerza descomunal del mar. Pero Dios sí, Dios puso arena, pero los egipcios decían, no. Dios hizo eso, pero nosotros, que somos hijos de dioses, y nuestro faraón es el hijo de Ra, nosotros somos los que contenemos las aguas del río Nilo y los que impedimos que los océanos entren tierra adentro. ¿Sí? Muy bien. Vamos a demostrarlo. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, pasen por en medio del Mar Rojo,
Dice que los egipcios quisieron entrar y disfrutar de la bendición que no le correspondía. Porque hay bendiciones que hay gente que no la va a disfrutar porque no cumplen los requisitos. Y ellos dicen que intentaron entrar, pero dice que al final, cuando los hijos de Israel estaban en la otra parte de la orilla, miraron y estaban todos los cuerpos del faraón, los soldados del faraón, estaban al lado del río, como diciendo, ¿te das cuenta? Ustedes no contienen ni un chorrito de agua. Ustedes son Mitzraim. Ustedes ahí se quedan. Ustedes no van a disfrutar de esta bendición. Pero esa palabra Mitzraim, que significa los que viven al lado del río, los que paran el río, tiene una M abierta al principio y una M cerrada al final, porque eso es una tentación. Es algo que se te ofrece delante, que te escandila, que se te van los ojos y dices, uy, qué maravilla, pero al final se convierte en una jaula de oro, en una ratonera. Entras muy fácilmente se entra en la droga. Muy fácilmente se entra en la pornografía, muy fácil, cada vez más. Muy fácilmente se entra en lo que a la carne le gusta, pero qué difícil es salir, ¿eh? ¿O no? Qué difícil es salir. Qué fácil el primer cigarrillo, ¿no? Aunque... Sí, pero sal de esa hora. Qué fácil fue probar el primer porro, el primer chute, la raya, ¿eh? Qué fácil es entrar a ciertas y determinadas cosas, pero qué difícil y qué duro es salir, si es que logra salir por la gracia de Dios. Eso es Misraín, eso es la tentación, algo que se te ofrece como la panacea, lo mejor del mundo, pero amigo, te atrapa el diablo, te hace un esclavo y de aquí no sales. Mitzraín, abierta al principio, cerrada al final, pero mira el nombre de Dios, Yod Hei Bat Hei, la primera Hei abierta por abajo, abierta por arriba. La segunda Hei abierta por abajo, abierta por arriba. Es decir, Dios te entra, Dios te saca, Dios te prueba, pero también te da la salida. Nunca te abandona, aunque sea, hermano, en el mar, en la montaña, en la cárcel, en un submarino, en la guerra, en paso, donde sea. El Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él te prueba y te da la salida y nunca te probará más de lo que puedas resistir, sino que juntamente con la prueba te dará la salida. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Esa es la gran diferencia, hermano. Vamos a analizar, vamos a ver la estructura de la tentación. Vamos a analizarla. Generalmente, una de las grandes diferencias entre prueba y tentación es que la prueba no entiende lo que está pasando. Así que no te asustes, ¿eh? Porque si lo entendieras ya no es una prueba. Las pruebas te hacen pensar y decir, bueno, ¿y a mí por qué me está pasando esto? A estas alturas de mi vida. A ver, hay que... Cuidado con lo que sigues comentando porque te puedes hacer daño sin querer. Es que yo no me merezco esto. Yo soy fiel, leo la palabra, vengo a la iglesia, ayudo, colaboro y me viene ahora a mí esto, Señor. Pero ¿qué pasa? Cuidado, cuidado, porque por la boca muerde el pez. Yo no entiendo nada, luego estoy siendo probado. Sin embargo, la tentación es como el engodo, es como el cebo que te pone el pescador para atrapar el animal. El día que Eva fue tentada, que es el primer registro bíblico que hay de una persona que ha sido tentada en la vida, ese día ella estaba sola. Primer problema, demasiado tiempo libre, la ociosidad y la demasiada soledad le abre la posibilidad al diablo de atacarte en cualquier momento. Más dice la Biblia que si uno va solo y se cae, ahí se queda. Pero si van dos y uno se cae, el otro que no se cayó lo puede levantar. Y nudo de 3 dobleces no se parte fácilmente, amigo. Eso dice la palabra, El día que Eva fue tentada, estaba sola. ¿Dónde estaba Adán? No lo sé, estaría pescando, no sé dónde estaría, pero Adán no estaba. Satanás dice, ahora es la mía. Y se le acercó y le presenta una oferta muy tentadora. Qué lindo el árbol, ¿eh? Veo que lo estabas observando. Ay, amigo. Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, abre la posibilidad a que caigas en las redes en cualquier momento. Hay tentaciones que te vendrán así, sin querer. ¡Bum! Uy, aparecieron, pero hay otras que, amigo, estás flirteando con el pecado y el que se acerca al fuego lo más probable es que se queme. Si tú vas por la autopista a 120 puedes tener un accidente, pero bueno, pero si vas a 240 lo más seguro es que te la pegues, ¿vale? ¿Por qué no comes? Porque Dios me ha dicho, mi creador no era atea. Ella no era atea, era creyente. Mi creador, mi Señor me ha dicho que el día que comamos moriremos. Satanás le dice, no, ¿qué va? ¿Quién te ha dicho eso? No. Lo que pasa es que él sabe que el día que tú comas, serás como él. Y le harás sombra, le harás la competencia. Es un Dios que tiene problemas de envidia. No quiere compartir su autoridad. No quiere compartir su gloria contigo ni con nadie. ¿Sí? Ah, pues eso no me lo dijo. Dios nos ha dicho a nosotros todo lo que tenemos que saber. ¿Dónde está? Aquí.
Lo escrito no necesita confirmación, ¿eh? Ay, Señor, confírmame. ¿Qué te va a confirmar? Si está escrito, no necesitas confirmación de ningún tipo. Señor, ¿será tu voluntad que yo ore? ¿Me lo podrías confirmar? ¿Me podrías confirmar si es tu voluntad que vaya hoy al culto? ¿Me podrías confirmar si me puedo casar o no con un inconverso? ¿Me podrías confirmar, Señor, si tengo que leer tu palabra o no? ¿Me podrías confirmar si tengo que perdonar o no? ¿Qué te va a confirmar a ti? ¿Qué te va a confirmar si ya está escrito? Luego el diablo intenta contradecir los principios divinos. No vas a morir, olvídate de eso, eso es un cuento. Come para que veas. Y cuando ella comió y vio que no murió, ella dijo, es verdad, tenías razón, Dios me ha engañado, no he muerto. Y por eso coge el fruto y se va a Adán y le dice, Adán, mira, escucha, yo he comido y mira, estoy entera, viva y coleando. Come tú también. Y el tontorrón de Adán, claro, para seducir a Eva tuvo que venir el diablo. Para seducir a Adán, con Eva le sobraba. Con Eva, amigo, tontorrón. Y comieron y dijeron, ¡ay, no hemos muerto! ¿Te das cuenta? No entendía ese concepto. Pero el día que vio a su hijo tirado en el suelo, sangrando, con la cabeza hecha pedazos, y que no se movía, ni respiraba, ni era capaz de ponerse en pie, ese día entendió el concepto de la muerte. Pero eso que ves en tu hijo con tus ojos es lo que ya te pasó dentro de tu corazón, porque te has desconectado de la presencia de tu Creador. El pecador disfruta del pecado que comete, porque como no muera el momento de pecar, eso le da como vidilla, eso le da como de decir, pues mira, he adulterado y no me he muerto, tú. Y he mentido y no me ha pasado nada, y he hecho esto y no me ha pasado nada. Es que eso no es porque estás violando el principio establecido por Dios, eso es por la misericordia de Dios. Porque si en el momento en el que pecamos muriéramos, ninguno de nosotros estaríamos aquí esta tarde, ¿sí o no? Pero Dios ha tenido tanta misericordia que dice, mira, vas a morir, pero te voy a dar un tiempo para que te arrepientas. ¡Qué Dios tan bueno! Yo creo que Él se merece un aplauso, porque eso no lo hace nadie, amigo. ¡Aleluya! Impresionante. ¡Qué increíble! Pero la prueba no es así. La prueba no trae condenación, la prueba no te aparta del Señor, la prueba no te trae condenación encima, sino que la prueba cuando sales fortalecido, sales victorioso, sales diciendo, ¡gloria a Dios! Ahora, hay una característica que algunos ignoran, y es que las pruebas generalmente a veces producen algo de tristeza. ¿Sí o no? Como que está raro. Yo le quiero pedir perdón a toda la iglesia esta tarde, especialmente a los jóvenes, porque yo he estado siendo probado muy fuertemente en estos días pasados. Y el pastor de esta iglesia no es de metacrilato, como este púlpito. El pastor de esta iglesia es de carne y de hueso, y si no, pregúntenle a Elena. Y cuando yo soy probado, amigo, claro que yo sirvo al Señor, faltaría más. ¿A quién voy a servir? Si Él me rescató, yo no sirvo al mundo, yo sirvo a Dios, lo tengo más claro que el agua. Pero cuando soy probado, amigo, mi carne se estremece y a veces hasta digo, Dios mío, ¿dónde estás? Pero ¿saben una cosa? Y no es una excusa. Mi Señor, nuestro Señor, le dijo un día a 3 de sus discípulos, ¿podéis orar por mí esta noche? Sí, ¿qué te pasa? Es que esta noche mi alma está triste, hasta la muerte. ¿Tú estás triste? Claro, hijo, claro que estoy triste. No le pidió a Tomás, no le pidió a Andrés, ni a Judas. En principio a los más espirituales, ¿no? A los más cercanos. Ustedes han visto a Moisés y a Elías, ¿te parece poco? Tú has caminado conmigo por encima de las aguas. Tú viste cómo le cogí la mano a la niña allí y le dije Talita Cumi y se levantó. Ustedes han visto cosas que los demás no han visto. Luego ustedes tienen un nivel teóricamente de madurez y de comprensión y de experiencia que en este momento hay que aplicarla a una parte real de mi vida. Oren por mí esta noche porque estoy triste hasta la muerte. Y pidió oración, no ocultó, no vivió de la apariencia, sino que pidió oración. Sí, ya sabemos la historia, se le quedaron dormidos. Pero la prueba no solamente a veces es incomprensible, no te enteras, no sé qué está pasando, ¿por qué me pasa a mí esto? Porque una de las cosas que uno experimenta en la prueba es que pierde el control. En la tentación no, en la tentación tú eres el que manda. Me voy con esta, me voy con aquel, hago esto, hago lo otro. En la prueba no, en la prueba el que tiene el control es el Señor, no tú.
Y por eso no sabes moverte, porque siempre nos movemos en esa falsa seguridad que produce el que yo controlo, el que yo domino y el que yo sé. Pero cuando pierdes el control, amigo, dices, ay, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora dónde voy? Pero gloria al Señor, que el control lo tiene el Señor y Él nunca lo pierde. Así que Él pidió oración, porque también el Señor fue probado. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, en la carta de los Hebreos, que por lo que padeció, aprendió obediencia. Y aunque era hijo, dice la Biblia, aunque era hijo, eso no era excusa para decir, bueno, a él no lo pruebo. No, no. Como tú vas a ser autor de eterna salvación, fue necesario que fuera aprobado en todo, porque si aprobaba todas esas pruebas, todos y cada uno de nosotros en el día de hoy seríamos bendecidos y tendríamos el ánimo y la fortaleza de saber que si Él superó las pruebas, yo también las puedo superar, porque lo que Él conquistó, yo también en el nombre de Jesús también lo puedo conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, queridos hermanos, la prueba es una bendición, aunque en el momento decimos, Dios mío, ¿pero esto qué es? Con lo bien, con lo tranquilo que estábamos y de repente nos cae esta bomba. Pero ¿sabes qué? Sin dolor no hay bendición. Dice la Biblia que la mujer cuando da luz, y aquí tenemos una que dio a luz hace poco. ¿Eva no está por ahí? ¿Eva, te dolió? ¿Mucho? ¿Tendrías otro ahora mismo? Más adelante. Ahora mismo no, ¿no? Pero dice la Biblia que... Traes un pañuelito cuando podáis. Dice la Biblia que después del dolor, cuando nace ese niño, es tan grande el gozo, porque ha nacido un ser humano más en esta vida y hemos visto la bendición de Dios. Exactamente es igual con nosotros, hermanos. Tenemos que ser probados en todas y cada una de las áreas que el Señor considere oportunas, pero nunca saldremos peor de lo que entramos a la prueba, sino siempre saldremos fortalecidos, renovados, y siempre el fuego lo que quemará es la escoria, no a nuestra persona, no a nuestra fe, sino más bien todo lo contrario. Quiero terminar en esta tarde, gracias hermano, quiero terminar en esta tarde diciendo algo. Cuando el apóstol Pablo llega ciego, sin saber ni siquiera dónde se encuentra, y un tal Ananías, discípulo fiel del Señor en la ciudad de Damasco, va para orar por él, una de las cosas que le dice es, el Señor te ha llamado y te ha usado grandemente, o te va a usar grandemente para llevar su palabra a reyes y a personalidades. Te ha librado de tu pueblo, pero ¿sabes qué? El Señor te va a mostrar a ti cuánto es necesario padecer por su nombre. No se lo ocultó. No le dijo, no, tranquilo Pablo, tú no te preocupes. Todo va a ser un camino de rosa, todo va a ir de maravilla, nadie se va a meter contigo. Ahora cuando tú llegues a Jerusalén, ¿tú qué eres? Tú que eres discípulo de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? El nieto de Gilel. ¿De quién es Gilel? Bueno, vamos a ver. Los dos grandes maestros de la época fueron Gilel y Shammai. Shammai era el duro, el estricto, el intransigente. El que decía, si eres capaz de recitarme un capítulo entero así con una pierna, te enseño. Bueno, un hombre muy exigente. Gilel fue el que dijo, por si no lo sabíais, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlas vosotros con ellos. Ay, pero eso no lo dijo Cristo en el Sermón del Monte. Sí, pero ¿de quién lo tomó? ¿Quién enseñó esa enseñanza? Gilel. Y otras muchas cosas. Cristo era más de la escuela de Gilel que de la escuela de Shammai. Y Gamaliel era el nieto de Gilel. Cuando llegara que era el mejor discípulo de todos, a Jerusalén, y dijeran, soy el gran Shaul, Rabí Shaul, Saulo de Tarso, ciudadano romano, todo el mundo se va a postrar ante ti, todo el mundo se va a convertir. Amigo, tuvo que salir corriendo, si no lo matan. Es decir, que sí, el Señor te va a usar, claro que el Señor te va a bendecir, faltaría más. Pero las pruebas van a ser proporcionales a todas las bendiciones que recibas a lo largo de tu vida. Porque si quieres crecer, tienes que ser probado. Si te quieres quedar enano, si no quieres pasar por pruebas, no vas a madurar y no vas a crecer. Y hermanos, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota un ministerio, una vida, una iglesia probada por el fuego? ¿Y cómo se nota un cristiano que cuando está siendo probado, arranca y se manda a mudar a otro lugar que donde no lo conocen para empezar de cero? Hermanos, la mejor bendición y el mejor privilegio que podemos tener los cristianos es que en un momento determinado, si nuestro Dios así lo considera oportuno, me pruebe como Él quiere y cuando Él quiera y el tiempo que Él quiera.
hasta que apruebe el examen. Y quiero decirles que una de las mayores pruebas que jamás ha soportado un ser humano, independientemente de lo que sufrió el Señor, fue la prueba que el Señor le dijo a Abraham que pasara. Porque mira, que uno esté enfermo, oye, pues no es agradable, pero bueno, sé que estar enfermo se está. Que uno no tiene trabajo, bueno, pues no es agradable, pero se está. Pero que le pidan a un padre que mate a un hijo, yo no me imagino otra prueba peor, de verdad, Ponte en el lugar del viejo Abraham. ¿Sería capaz de cortarle el cuello a tu hijo sobre un altar porque tu Dios te lo manda? Oye, es que esto es muy fuerte, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios nos enseña que en ese lugar donde este hombre estuvo dispuesto a hacer eso por Dios, con el paso del tiempo se levantó un templo donde Dios dijo, yo voy a vivir aquí. Porque aquí se ha producido hoy un auténtico milagro. ¿Sabes cómo se dice milagro en hebreo? Nes. Nes. N-E-S. Nes. ¿Sabes cómo se dice bandera o estandarte en hebreo? Igual. Nes. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver una bandera con un milagro o una prueba superada que produce un milagro? Muy fácilmente. Vivimos rodeados de señales. Vivimos constantemente rodeados de señales. Subes a un ascensor y hay botoncitos que te indican cuántas plantas tiene ese edificio, dónde tienes que tocar para subir, dónde tienes que tocar para bajar, si te quedas bloqueado tocas la alarma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vas por la carretera, hay señales por todos lados, a derecha, a izquierda, se da el paso, el stop, no sé qué, no sé cuánto. Vas a Mercadona o a cualquier supermercado y hay señales y marcas identificativas por todas partes. El mundo espiritual está lleno de marcas, está llena de señales. Hebreos capítulo 11 dice que tenemos una nube de testigos. Y las cosas que hemos hecho y superado en el mundo espiritual han quedado ahí como marcas, como señales. Y por eso el mismísimo rey David dijo una vez, ¿cómo no te voy yo a derrotar, Goliat? Cuando yo en el pasado he visto la marca, el nes de Dios, de que me dio fuerzas para vencer a un oso. Y me dio fuerzas y unción para derrotar a un león. Esas son las marcas identificativas. ¿Cómo sé yo que mañana Dios me va a bendecir? Porque ya me bendijo en el pasado. Él es el mismo. Él es el mismo. Él vive en una atemporalidad. En Él no hay tiempo. No existe tiempo presente en hebreo. Él es un presente continuo, por decirlo de alguna manera. Seré el que seré. ¿Cómo se traduce eso? ¿Verdad? Por lo tanto, amados hermanos, cuando estás siendo probado, agárrate a la palabra. Agárrate a la palabra. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Gloria a Dios. No es papel y tinta, es palabra de Dios. Y por eso uno de los regalos más hermosos que tenemos en medio de la prueba es decir, tu palabra me ha sustentado, tu palabra ha sido mi alimento de día y de noche. He llorado en la cama, he llorado en la bañera, he llorado en el coche, he llorado al entrar, he llorado al salir, pero tu palabra siempre me ha sustentado porque es lámpara, que es la lámpara que alumbra mi camino. Aleluya. Y por eso, mis amados hermanos, tanto en la tentación como en la prueba, la bomba, el poder infinito, ilimitado de la palabra, hay que usarlo. Por eso les animo, escudriñen, lean, memoricen, aprendan la palabra, porque el diablo, hermano, tiembla ante una persona que tiene gozo y estabilidad y no pierde el shalom, el equilibrio en Dios, y que encima sabe esgrimir la palabra adecuadamente, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces les he dicho, verdad? Cuando va José a ver a sus hermanos, dicen en español, vete a ver cómo están tus hermanos. Cuando ¿cómo se llamaba el padre de David? Isaí. Cuando Isaí le dice a su hijo David, vete a ver cómo están tus hermanos. Pero ¿cómo van a estar, padre? ¿Cómo van a estar? Si están en la guerra. ¿Cómo van a estar? Pues mal, asustados, muertos de miedo. No. Tú olvídate de que están en paz, en guerra. Paz no es ausencia de guerra, ¿eh? No. Para tener paz no hace falta que no haya guerra. No. Es que si hay paz y todo va bien, eso hasta el inconverso. No, es que la paz se tiene que tener cuando hay guerra. Mashalom ha, ¿cómo está tu paz? Qué saludo tan extraño, ¿no? Tutto bene, ¿eh? ¿Cómo va ahí? En hebreo se dice, Mashalom ha, Mashalomech, depende si es hombre, ¿cómo está tu paz? Tú no vas por la vida y le preguntas al de la carnicería, hola, buenos días, ¿cómo está tu paz? Pero en Israel sí. En Israel, al inconverso le dices, Manishma. ¿Qué pasó? Manishma. ¿Qué pasó? Pero al creyente, a tu hermano en Cristo, al que conoce la palabra, no le dices, ¿qué pasó? Le dices, Mashalom ha, ¿cómo está tu paz? Es decir, yo quiero saber si mis hijos en medio de la guerra
han marcado una diferencia. Yo quiero saber si mis hijos, a pesar de que está el gigante Goliat allí metiendo miedo, quiero saber si mis hijos viven, hablan y comen y respiran en paz. Y eso es lo que el diablo odia de nuestra vida. Porque el diablo no tiene ni un minuto de paz desde que fue arrojado de la presencia del Señor. No tiene amigos, no tiene familia, no tiene iglesia, no tiene pastor, no tiene paz. No descansa ni de día ni de noche, es un ser errante. Es un ser errante, lo ves en el jardín del Edén, lo ves en el desierto de Judea, lo ves por aquí, lo ves por allá. Una insatisfacción constante y permanente porque no tiene paz. Pero nosotros dormimos en paz, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Señor me hace vivir confiado. Así que, hermanos, las pruebas, gloria al Señor por cada una de ellas. Amén, hermanos. Vamos a orar, cierra tus ojos, vamos a orar. Amén. Aleluya. Si algún hermano o alguna hermana o alguien aquí, o alguien que nos ve o nos escucha, está pasando por alguna prueba, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. No te preocupes cuando estás siendo probado, preocúpate cuando no lo estás haciendo. Señor, gracias de todo corazón, porque la prueba es una bendición. Porque viene de parte de ti. Todo lo que viene de parte de mi Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Tú tienes todo el derecho y libertad para probarme cuantas veces quieras y como quieras. Nuestra actitud, nuestra respuesta es: mi vida te pertenece. No se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí estoy, Señor. Soy propiedad de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Haz de mi vida lo que tú quieras, Señor. Y si hay áreas de mi vida que no están bien, y la única manera de que se pongan bien es probándome, ahora mismo empieza a probarme, Señor. Porque la lucha, no quiero que me domine el pecado, sino quiero que me domines tú, Señor. Y aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad el tiempo que tú creas conveniente tenernos aquí. Gracias por el ejemplo de Abraham, de Moisés, de David, de José, de tantos y tantos personajes de la Biblia. Pero ahora nos toca a nosotros pelear la buena batalla. No meternos en cualquier batalla, sino la buena batalla. Y en ese terreno, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Danos de tu paz, ese shalom, esa tranquilidad, ese equilibrio de saber que mi Dios acampa alrededor de mi vida y me defiende. No estoy solo, tú estás conmigo. Dilo conmigo, hermano. No estoy sola, tú estás conmigo. Tú estás conmigo, Señor. Y te alabo y te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso. Mientras durmieron, cosas sucedieron a su alrededor. Y me llamó la atención que ya desde el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis, se nos habla de un profundo sueño que el primer ser humano experimentó. Leamos en Génesis 2:21, por favor. Un versículo muy interesante donde aparece una palabra muy importante en la Biblia, que es la palabra hebrea tardemá. La palabra tardemá no es dormir de una forma ligera, que cualquier cosa te despierta, sino tiene que ver con un sueño muy profundo, donde no te enteras de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Esta palabra tardemá, que habla acerca de un sueño profundo, no solamente se refiere al aspecto físico, sino que también, como vamos a ver después en el libro de Isaías, hay personas que espiritualmente hablando están totalmente dormidos. Aunque los veas con los ojos abiertos, comen, hablan, viajan, etcétera, espiritualmente hablando tienen el alma adormecida y por eso no se enteran de muchas cosas que pasan en su vida. Génesis 2:21 dice que entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y el versículo siguiente dice, en el 22, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. En nuestra Biblia, en la versión, digamos, Reina Valera, que es la que la mayoría de la gente usa, dice que Dios hizo, con lo que le quitó al hombre, Dios hizo algo.
Realmente la palabra viene del verbo baná, que significa construir o edificar. Ya sé que es muy fuerte, suena muy fuerte que Dios construyó, que Dios edificó a una mujer, pero realmente eso es lo que dice el texto original hebreo. Más que hacer, que es otro verbo, la azot, el verbo baná tiene que ver con edificar, con construir incluso edificios y templos y moradas. Y me llama muchísimo la atención que este profundo sueño, quien lo produjo en el hombre fue Dios, el Creador. Dice la Biblia que el hombre se sentía solo, no había hallado ayuda idónea. Tuvo la responsabilidad de ponerle nombre a los animales, a los pájaros, a los reptiles, etc. Pero después de dedicarse a esa ardua tarea, no encontró ayuda idónea para él. Entonces lo que Dios hace es proveerle al hombre la ayuda idónea, pero mientras él está durmiendo, Dios edifica, Dios construye a su compañera, a Eva, que la extrajo de él mismo. Y muchos tiempos después, siglos más tarde, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla acerca de que Él va a tener también una esposa, también se le llama a veces la novia, me refiero a la iglesia, Él no habla de crear, sino habla también de edificar, habla de construir. Hay una gran diferencia entre crear y entre edificar o construir. La obra creadora de Dios fue instantánea. No era algo que era un producto de un largo proceso. Dijo Dios, sea la luz y fuera luz. Es decir, la obra creadora de Dios fue instantánea. Sin embargo, edificar no es algo instantáneo, lleva tiempo. Hay que darle forma, hay que invertir tiempo, dinero, energía, etc. Y por eso cuando Él habla de la amada, cuando Él habla de la novia o de la esposa, que es la iglesia, Él no habla de crear, que es algo así, instantáneo, sino habla de un proceso largo y arduo que consiste en edificar, en construir algo que lleva tiempo. Y estamos hablando de nosotros, del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Me llama muchísimo la atención que mientras Dios estaba trabajando, mientras Dios estaba haciendo algo muy importante para la vida del hombre, este estaba dormido. Dios le enseña a este hombre cosas muy interesantes, pero creo que una de las más importantes que podemos ver en este pasaje, en este acto de construir, de edificar la compañera idónea para el hombre no toma parte activa. El hombre no propone, el hombre no sugiere, el hombre no se queja, sino que él entra en un profundo sueño, repito, producido por Dios, para que no moleste a Dios en lo que está haciendo. En otras palabras, el hombre tuvo que aprender a confiar de que lo que Dios estaba haciendo iba a satisfacer sus necesidades más íntimas y profundas. Y no iba a tener que objetar nada en contra de lo que Dios acababa de hacer o de construir. Igual manera tenemos que tener nosotros esa actitud, queridos hermanos. Aunque a veces parezca que Dios no está haciendo nada con la vida de tu hijo, con tu esposa, con tu marido, en tu vida personal, íntima, no significa de que Dios esté de brazos cruzados sin hacer nada. Dios no para de hacer cosas, por decirlo de alguna manera. Todas las oraciones que cada día suben a su presencia, son millones y millones de oraciones que suben cada día ante su trono. Dios toma muy buena nota de ellas, pero a veces responde de una forma inmediata y otras veces se toma, digamos, un tiempo en responder, en suplir, en proveer cada una de nuestras necesidades. Pero no significa de que Dios no esté haciendo nada. Dios está haciendo todo lo necesario y preparando todo lo necesario para que tu vida y la mía sea una vida plena, una vida bendecida y una vida de completa satisfacción. Él cuando vino personalmente, cuando vino a este mundo, Él dijo, yo he venido para darte a ti específicamente, hijo, hija mía, vida. Pero no un tipo de vida mediocre, no un tipo de vida rutinaria y monótona, sin sentido, sin propósito, sino una vida en abundancia, una calidad de vida, de tal manera que aunque tal vez no tengas la mejor casa y no tengas la mejor ropa y no tengas esto y no tengas aquello, interiormente tú puedes tener la satisfacción de que mi Dios está tratándome mejor de lo que yo merezco y me está dando todo aquello que mi vida necesita para poder vivir tranquilo y con la paz y la bendición del Señor. Amén, hermanos. Ese sueño profundo que Dios permitió que Adán experimentara, en cierto sentido, Él lo traslada al mundo espiritual.
cuando a través de la pluma del profeta Isaías dice que su pueblo, en ese momento era el pueblo de Israel, por su desobediencia, por su rebeldía, por su rechazo a la palabra, por no querer someterse a la voluntad de Dios, experimentaría por un tiempo, no siempre, pero por un tiempo, su pueblo experimentaría ese sueño profundo, ese sopor espiritual, esa especie de estar como anestesiado y no enterarte de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y en Isaías capítulo 29, el versículo 10, habla muy claramente acerca de cómo una persona no solamente puede dormir como un tronco, como se suele decir habitualmente, sino que hay personas que no son conscientes, pero espiritualmente hablando, están dormidos. Porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y ahí aparece otra vez la palabra de Génesis, tardemá, sueño profundo. Y ahí dice espíritu de sueño. Cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Así se llamaba también a los profetas en aquel tiempo. Porque el Señor derramó sobre vosotros ese espíritu de sueño. Seguimos. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dijeren al que sabe leer y le dijeren lee esto ahora, él dirá no puedo porque está sellado. Y si le dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole lee ahora esto, él dirá no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo a la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Dios encubriendo el consejo y sus obras están en tiniebla y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Así como Adán entró en un profundo sueño y mientras Adán dormía, Dios estaba haciendo cosas tremendamente importantes que cambiarían su vida y la vida de todos los seres humanos, evidentemente. Espiritualmente hablando, el pueblo de Israel entraría en una etapa de largo y profundo sueño espiritual, donde no podrían percibir las realidades del Evangelio. El apóstol Pablo va mucho más allá y dice que lo que les pasó fue algo muy parecido a lo que les pasó al pueblo de Israel cuando vieron que Moisés bajaba del monte Sinaí con un brillo, con un resplandor en su rostro tremendo que impactaba y molestaba a los que le veían. Y dice que él tuvo que llevar durante 40 años, por si no se habían dado cuenta, un velo sobre su rostro para no molestar con su brillo, con la gloria de Dios a los demás. Y el apóstol Pablo, utilizando ese símil, dice que ese velo les quedó en el corazón. Y por eso leen y no entienden y no comprenden, como dice el profeta Isaías, que llegaría un momento en el que leerían y no entenderían. Y estarían como ciegos, estarían como dormidos espiritualmente hablando por un tiempo, mientras Dios está haciendo cosas muy interesantes en otras naciones y en otros pueblos, hasta que nuevamente, dice la Biblia, que cuando el velo les sea quitado es cuando ellos van a reconocer que el verdadero Mesías era al que crucificaron. Y cuando se conviertan a Cristo, el velo, dice, les será quitado y podrán entender y podrán ver lo que hoy en día leyendo lo leen, pero no lo entienden. Así que cuidado con el tema del sueño espiritual, porque es tan real como el sueño que experimentó Adán en el jardín del Edén. De ahí que el apóstol Pablo le diga a los romanos en una de sus cartas a ellos, le dice, es hora de levantarnos del sueño. ¿Cuántos dicen amén? No estés dormido, por favor, espiritualmente hablando. Espabilate, despierta. Abre tus ojos a la realidad de lo que estás leyendo para que puedas interpretar, para que puedas entender, para que puedas leer lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y no entres en esa dinámica del mundo de quejarnos, de lamentarnos, de echarle la culpa a esto o aquello, a este o al otro, sino que puedas entender qué es lo que el Señor está haciendo. Dice la Biblia que el hombre espiritual puede discernir y entender las cosas del Espíritu, pero el hombre carnal ni las ve, ni las entiende, ni las puede interpretar, porque para él incluso son locura. Gracias a Dios que Dios un día abrió nuestros ojos y pudimos despertarnos a la realidad de que esta vida no solamente es lo que tenemos, sino también lo que podemos llegar a ser con la ayuda y con la bendición del Señor. Amén, hermanos. En el mismo libro del Génesis hay un hombre que a mí me llama mucho la atención su vida, porque es un hombre que lo encontramos desde que nace, bueno, desde antes de su nacimiento ya la Biblia está hablando de él.
y nos habla incluso de cómo murió, dónde lo enterraron, etcétera, etcétera. Génesis capítulo 28, del versículo 10 en adelante, dice la palabra de Dios así: salió pues Jacob de Beersheba y se fue a Harán, una barbaridad de kilómetros caminando. Y llegó a un lugar, a un cierto lugar, y allí durmió porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, no solamente quedó dormido, sino que además tuvo un sueño. Y he aquí él vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. No es que bajaban y subían, no, es al revés. Subían y bajaban. Verso 14. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella y le dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. Tremendas promesas que Dios le está dando a este hombre. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y fíjate lo que dice aquí. Jacob hizo un voto. Nadie le dijo que hiciera ese voto, pero él lo hace voluntariamente. Y dice: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Es tremendamente interesante esta conversación, este sueño que este hombre tiene. Él está huyendo de su hermano. Aquí hay un problema familiar terrible. Él es hermano gemelo de otro llamado Esaú, cuyo aspecto físico y espiritual es completamente diferente a él. Dice la Biblia que Esaú era un hombre inquieto, todo velludo de arriba abajo, era un cazador. Todo lo contrario a lo que era Jacob. Dice que era un hombre quieto, que meditaba, que pensaba, no era tan activo como su hermano, era lampiño, era completamente diferente, como el sol y la luna, como la carne y el espíritu, en cierto sentido. Hijos del mismo padre, hijos de la misma madre, pero tan diferente el uno del otro. Ya desde el vientre de su madre estaban peleando. Dice que este Jacob tenía trabado, de ahí que su primera letra en hebreo es la yod, que es con un gancho, lo tenía enganchado, por eso le llamaron así, Jacob, lo tenía enganchado del calcañar a su hermano. Quería salir el primero, ¿verdad? Porque él entró el primero, aunque después salió el último, porque el que entra primero sale el último y el último sale el primero. Pero la Biblia nos enseña que nunca fue posible la paz entre ambos. Buscaban la bendición, buscaban el apoyo del padre. El padre, su padre Isaac, que perdió prácticamente, el pobrecito, todos los sentidos, quedó ciego, fue engañado por su propio hijo, haciéndose pasar por Esaú, recibe la bendición espiritual del padre. Cuando su hermano se entera, lo quiere matar, su madre prepara todo para que huya a la casa de sus familiares. Por más de 20 años se tiene que alejar de la casa del padre. Es una vida muy dura, la vida de Jacob es muy dura. De hecho, él, cuando ya tiene más de 140 años, el faraón de Egipto le pregunta mirándole a la cara y le dice: ¿cuántos años tienes? Y Jacob le dice al faraón: pocos y malos. Así definió su vida. Tengo pocos años, 140 y pico, y malos.
se parece mucho la vida de Jacob a la vida de uno de sus hijos. Los dos tuvieron problemas en la familia con sus hermanos, el padre y José. Los dos viven en Egipto. Los dos mueren en Egipto y ninguno de los dos, ni el padre ni el hijo, son enterrados en Egipto, sino que son enterrados en la tierra prometida. Uno en un sitio y otro en otro. Me llama muchísimo la atención que este hombre, huyendo de los problemas con su hermano, el Señor lo detiene en el camino y aprovechando que está durmiendo, le da un sueño. Y en ese sueño el Señor se revela su vida y le muestra una escalera a través de la cual suben y bajan ángeles. Y en aquel lugar él se da cuenta de que él tiene que vivir muy cerca de Dios, porque Dios quiere vivir muy cerca de él. Y allí él hace una serie de promesas, y allí él hace una serie de votos, y allí él introduce una palabra que hasta ese momento era una palabra que solamente la había utilizado su abuelo Abraham cuando volvía de una guerra diciendo que le iba a dar los diezmos a no sé quién, ¿verdad? Y es muy interesante ver cómo en ese sueño Jacob va preparado para lo que le espera en el futuro. Una de las formas como Dios tiene, una de las maneras como Dios nos puede revelar su voluntad en nuestra vida es a través de los sueños. Porque hay personas que están siempre tan ocupadas, que si el trabajo, que si los estudios, que si los niños, que si esto, que si aquello, que el único momento que tienen para estar tranquilos es mientras duermen, y a veces ni eso. Y hay personas que podían haber sido más bendecidas de lo que han sido, pero ya digo, siempre tienen cosas que hacer, están tan ocupados que incluso yo he conocido gente que me dice, es que no tengo tiempo para venir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Y hay gente que vive con una velocidad que se olvidan de que la vida es muy corta. Y en ese periodo muy corto de tiempo es cuando tienes que captar el plan, el proyecto, el propósito de Dios para tu vida, para poder llevar a cabo la voluntad de Dios en tu vida y no la tuya, y no perder el tiempo ni la vida. Y el Señor preparó a Jacob y le dijo, yo quiero ser tu Dios, yo quiero estar contigo, yo quiero bendecirte, quiero darte la tierra de Canaán a ti y a tu descendencia, quiero bendecir tus descendientes, quiero ser tu Dios. Y él entiende que Dios va en serio con él. Ahora, esto que para nosotros es algo tan normal, para muchas personas hoy en día no lo captan. ¿Por qué? Porque aunque no vivimos bajo la presión del imperio de los griegos, que ya en su día ellos tuvieron su tiempo y su gloria y su imperio, esa filosofía de vida griega todavía impera en nuestra sociedad. Los griegos no eran ateos, los griegos eran creyentes y muchos de ellos, incluso muchos de sus grandes filósofos, creían en Dios. Pero cuidado, ojo, creían en Dios como el Dios creador, como el Dios que dictó una serie de leyes, las leyes de la naturaleza, de la gravedad, de la física, etc. Y una vez que todo fue creado, Dios se limpió las manos y ahí te quedas. Eran creyentes, pero creían que Dios no intervenía ni para bien ni para mal en la vida de los seres humanos. Ni siquiera el hombre podía optar por tener comunión con Dios, pero eso es rotundamente falso. Porque en este sueño que tiene Jacob vemos que Dios es un Dios personal, que quiere hablarte, que quiere ayudarte, que quiere suplir tus necesidades, que quiere cuidarte en el camino de la vida, que no quiere que te sientas solo, incomprendido, deprimido, amargado, sino más bien todo lo contrario. Que quiere restaurar tu vida, que quiere restaurar tu familia, que puede sanar tus enfermedades, que puede proveerte trabajo, etcétera, etcétera. No es un Dios frío, lejano y distante, sino es un Dios que se hace hombre, un Dios que se acerca a tu necesidad, que te comprende, porque todo lo que podamos experimentar en nuestra vida, ya Él lo experimentó antes que tú y yo naciéramos. Y Jacob tiene que entender que aunque está huyendo de su hermano, porque su hermano lo quiere matar, y aunque se puede sentir culpable en lo más profundo de su corazón porque acaba de engañar a su propio padre, diciendo que era Esaú cuando realmente no lo era, él va a tener que aprender a base de palos. Sí, así es, hermano, a base de golpes. Él va a tener que ir rebajando la velocidad y llegar a un punto en el que tienes que pararte y darte cuenta de que a veces por ir demasiado rápido no escuchas la voz de Dios ni el propósito de Dios para tu vida. Él hace un voto y le promete a Dios, si tú me bendices, si tú me das pan, si tú me das comida, si me das alimentos, si verdaderamente tú estás conmigo, tú serás mi Dios todos los días de mi vida. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no te ha suplido el Señor tus necesidades en más de una ocasión? ¿No te ha sanado, no te ha bendecido, no te ha dado alimento, no te ha dado hijos, no te ha dado un matrimonio, no te ha dado familia, no te ha dado tanto? Entonces, ¿por qué algunos todavía no quieren hacer de Dios el Dios de ellos personal? Que Dios nos ayude a despertarnos del sueño y a darnos cuenta de que cuando el Señor te bendice,
es la señal de que Él quiere bendecir más tu vida, usar tu vida y tiene propósitos claros y definidos para ti. ¿Cuántos lo creen? Hay otro hombre que se quedó dormido y por poco en ese sueño pierde la vida. No tiene nada que ver con los patriarcas. Es un rey, el primer rey de Israel. Primera de Samuel, capítulo 26. No voy a leer todo el capítulo porque es muy extenso, pero solamente les relato algo para posicionarlos en el tiempo y en la historia. Saúl, el primer rey de Israel, está mal consigo mismo. Saúl es una persona amargada. Cuidado porque la amargura es una enfermedad terrible que termina secándote los huesos, el alma y robándote el gozo del Señor en tu vida. Saúl era un amargado, pero porque él optó por el camino de la desobediencia, porque él eligió vivir a su manera. Y las consecuencias, amigos, de nuestras acciones, tarde o temprano las experimentamos. La Biblia nos enseña que se obsesionó con una persona, con David. Quería matarlo, quería eliminarlo, quería borrarlo de la faz de la tierra. Gastó tiempo, dinero, energía, movilizó tropas, hizo todo lo que pudo por matar y destruir a David. Gracias a Dios, el Señor siempre protegió a David y no permitió que éste lo matara. Pero lo pasó mal durante años, huyendo de cueva en cueva, de montaña en montaña, escondiéndose de Saúl. Y dice la Biblia que un día Saúl estaba en un valle durmiendo con sus soldados, descansando para, en cuanto se levantara, ir a buscar y matar a David. Era la costumbre que el rey durmiera en el centro del campamento y alrededor del rey acamparan todos los soldados, como una especie de círculos concéntricos, para que me entendáis. Si alguien entraba al campamento y rompía el primer círculo de protección, se encontraba con el segundo y con el tercer anillo, y así era muy difícil llegar a la vida del rey. Pero algo pasó ese día que todo el mundo quedó dormido, incluso la guardia personal del rey Saúl. David desde la montaña observa al rey durmiendo en el centro del campamento. Sigilosamente, imagínense la escena, baja de las montañas y se adentra dentro del campamento, una auténtica locura. Cualquiera que lo vea se le va a levantar contra él y matarlo. Pero algo pasó ese día que todo el mundo estaba profundamente dormido. Saúl está en medio del campamento, David se adentra, le coge la lanza, puede matarlo, puede clavarlo contra el suelo en ese momento, pero no lo hace, se marcha y cuando está otra vez lejos en la montaña comienza a gritar: Saúl, Saúl, Abner, el general de la guardia personal del rey, y le dice: eres digno de muerte, tenías que proteger la vida de tu rey y no lo has hecho, y tengo aquí en la mano la lanza del rey. Podían mandarte a matar porque no has cuidado la vida de tu rey. Sin embargo, yo que lo podía haber hecho, tampoco lo he hecho. Y es entonces cuando en esas lágrimas de cocodrilo que de vez en cuando brotaban de las mejillas del rey Saúl, dice: hijo mío, David, cuidado, porque el que lloraba hoy, mañana se levantaba otra vez en pie de guerra para buscarte. Pero lo que quiero destacar, creo en la literalidad de todos estos pasajes. No son parábolas, no son profecías, no son promesas. Estoy ceñido totalmente a la literalidad de los pasajes, porque si dice la Biblia que durmieron, durmieron. No es que durmieron pero no durmieron. Pero sí quiero extraer de este sueño del rey Saúl algo muy importante. No pongas tu vida en las manos de nadie, sino solamente en las manos de Dios. Cientos de soldados tenían que proteger la vida de Saúl, no lo hicieron. Saúl estaba allí durmiendo tranquilo porque él creía que los que estaban a su alrededor lo iban a cuidar. Nada más lejos de la realidad. No hay nada peor que poner tu vida en las manos de algo o de alguien que en el fondo no te va a cuidar como tú mismo o el Señor tu Dios, si Él es realmente el Señor tu Dios, te puede cuidar. No deposites tu vida, no deposites tu confianza en los demás excesivamente, creyendo que los demás van a cuidar de tu vida. Nadie va a cuidar de tu vida mejor que tú. El responsable de tu vida no es fulano ni mengano, el responsable de tu vida eres tú mismo, querido. Saúl estaba dormido porque pensaba que sus soldados y sus generales le iban a proteger. No, señor, no, señor. Por muchos soldados que tuviera, el único que puede proteger nuestra vida es el Señor.
Nosotros no tenemos que irnos con un montón de soldados alrededor de nuestra cama a dormir, porque nosotros los creyentes tenemos promesas de parte del Señor que nos dan paz aun cuando cerramos los ojos y no vemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero como confiamos tanto en nuestro Dios, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado, decía el salmista. Y porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Biblia. Así que podemos dormir tranquilos y seguros, no porque hemos depositado nuestra confianza en el Bitcoin. ¿No saben lo que es eso, no? Mejor. No porque hemos depositado nuestra confianza en la bolsa e invertido en valores, en bonos del Estado, y mañana voy a ver si han subido o han bajado. No pongo mi confianza en los hombres. No pongo mi confianza en los horóscopos. No pongo mi confianza en los brujos, pongo mi confianza en el Señor mi Dios. Porque yo sé que Él nunca me va a fallar y nunca me va a abandonar, porque Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Encontré en la Biblia a un hombre que se le fue el sueño. Esa noche padeció lo que se llama insomnio, ¿no? Tiene que ser terrible querer dormir y no poder. Pero en el libro de Daniel hay otro rey que hizo durante el día algo malo y no podía dormir durante la noche. No quiero decir que todos los que no pueden dormir durante la noche es que han hecho algo malo durante el día. No quiero decir eso. Pero muchas veces, durante la noche, en algunos casos, tal vez no se puede dormir tranquilamente, porque durante el día has hecho, has tocado, has visto, has deseado, has anhelado cosas que durante la noche te pasan facturas. Cuando estamos despiertos durante el día, nuestro consciente está despierto, en pleno funcionamiento. Durante la noche, nuestro subconsciente se levanta y te pasa factura de todas las imágenes, de todas las conversaciones, de toda la música, de todos los lugares, de todas las llamadas, de todos los WhatsApp, de todas las cosas que has visto, deseado y querido, y te pasan factura. Y en el caso del rey Darío, en el libro de Daniel capítulo 6, del 14 al 24, se le fue el sueño porque durante el día se dejó engañar, se dejó manipular y firmó un edicto que la historia cuenta lo siguiente. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel que el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. ¿Te das cuenta? Se sentía mal por lo que había firmado. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel le respondió al rey: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esa noche entre leones durmió mejor Daniel que Darío en el palacio. Qué maravilla tuvo que hacer dormir encima de leones, apoyado en esas melenas. Ese es un sueño que no sé si alguna vez veré cumplido. Dormir abrazado a un león. Tiene que ser una gozada, aunque a lo mejor huele fuerte, pero así me levanto oliendo a león por la mañana, ¿no? Qué tremendo, ¿no?
hizo algo malo durante el día, por la noche no podía dormir. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. No hagas cosas durante el día que luego a la noche te roben el sueño. Procura hacer las cosas decentemente y con orden para que cuando te vayas a la cama en paz, puedas dormir en paz. Si tu vida ha sido si ese día tu vida ha sido un día de guerra, es muy difícil que a la noche tengas paz. Si vives en paz, vivirás en paz y dormirás en paz. Si vives en guerra, vivirás en guerra y dormirás en guerra. Me llamó mucho la atención el sueño de Daniel. Pero vámonos al Nuevo Testamento, porque también me encuentro a Cristo dormido. Qué lindo, ¿no? Qué humano. Presentan los evangelios al Señor Jesucristo. No lo ves siempre despierto, nunca tiene sueño, nunca tiene hambre, nunca tiene sed, nunca tiene frío. Siempre tiene los ojos abiertos, no parpadea. Sino lo ves tan humano que se queda rendido de sueño profundo, como Adán. Pero mira por qué. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, del versículo 33 en adelante, 23 en adelante, dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cómo podía dormir el Señor Jesucristo en medio de una tempestad tan enorme? El Señor Jesucristo era la paz personificada. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo podemos tener paz, pero Él era la paz personificada. Nunca perdió la paz, nunca se puso nervioso, nunca se preocupó. Él sabía perfectamente que su vida estaba totalmente cuidada y protegida por su Padre. Conocía las Escrituras perfectamente. Mira, cuando uno conoce las Sagradas Escrituras y al Dios de las Escrituras, pase lo que pase, tú tienes una tranquilidad y una paz en medio de la tormenta que no te puedes ni imaginar. El Señor Jesucristo sabía perfectamente que Él, como Mesías que era, no moriría ahogado en las aguas del mar de Genesaret. Él sabía perfectamente por las profecías del Antiguo Testamento que Él moriría crucificado entre dos malhechores en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, como Él sabía perfectamente su destino y conocía perfectamente las Escrituras que hablaban de Él, de su vida, de su muerte, de su resurrección, etcétera, etcétera, Él podía estar totalmente dormido, profundamente dormido, porque aunque entrara agua en la barca, probablemente, y yo estoy tratando de aprenderme el Salmo 91 de memoria en hebreo, cuando dice la Biblia que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Algunos dicen que ese salmo es un salmo 100% mesiánico. No lo sé, porque ni siquiera se conoce el autor del Salmo 91. Y algunos comentaristas no saben si es un salmo escrito a un hombre, escrito a un pueblo, escrito al Mesías. Da igual. Lo que está bien claro es que cuando el Señor permita, porque a veces lo permite, y no tiene por qué pedirme permiso ni perdón, que pasemos por algún tipo de tribulación o angustia o tormenta, podemos tener paz en la tormenta, porque el Señor Jesucristo durmió en medio de la tormenta, porque Él conocía las Escrituras y sabía que las Escrituras lo iban a proteger hasta el momento cumbre de su vida, cuando moriría en el monte Moriah. ¿Cuántos dicen amén? Así que el conocimiento de las Escrituras y el conocimiento experimental del Dios de las Escrituras produce paz en nuestro corazón. Y podemos estar tranquilos, dormidos, en medio de una tormenta. Pero los discípulos también se quedaron dormidos, pero no precisamente por paz. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, los encontramos dormidos cuando no tenían que haberse quedado dormidos. Se les había pedido un encargo muy importante. La historia de la humanidad estaba a punto de cambiar radicalmente. Y es la primera vez que el Señor Jesucristo se dirige a 3 de sus discípulos, Mateo capítulo 26, verso 36, y les pide algo que hagan por Él y no lo cumplen. Jesús entonces llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, donde se prensa la aceituna. Y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor pidiendo apoyo. No me dejen solo esta noche. Velen, oren conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. La caña que les daba el Señor a los discípulos durante el día era terrible, estaban los pobres agotados. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En el momento más importante de la vida del Señor Jesucristo y de la historia de la humanidad, se quedan dormidos 3 de sus discípulos. ¿Y nosotros nos hubiéramos quedado dormidos o despiertos aquella noche, hermanos? Porque es fácil hablar, ¿no? Fíjate tú, estos vagos que se quedaron dormidos, que no fueron capaces de orar y de velar con el Señor. Pero ¿y tú y yo? Qué fácil es hablar mal de los demás, ¿verdad? Pero mirarnos el ombligo, qué difícil resulta, ¿no? Siempre la culpa la tienen los demás. Cuando no es el diablo, es Dios. Cuando no es esta iglesia, es la otra. Cuando no es el pastor este, es el de la esquina. Siempre la culpa la tiene o el hijo, el padre, la nuera, el suegro. Siempre la tiene alguien, cualquiera, menos tú. Pero ¿y nosotros, queridos hermanos? ¿Nos hubiéramos quedado dormidos o nos hubiéramos quedado toda la noche orando y velando con el Señor, sabiendo que en cuestión de minutos lo iban a llevar y su vida iba a ser completamente masacrada y posteriormente clavado en una cruz? A mí me llama mucho la atención, y creo que ya lo he dicho en otras ocasiones y lo sabéis, que días más tarde, concretamente 72 horas más tarde, a estos discípulos, a los mismos, se los encuentra pescando en el mar de Galilea. Y el Señor se presenta temprano en la mañana y desde la orilla les dice: ¿habéis pescado algo? Y la respuesta es impresionante. Le dicen: toda la noche hemos intentado pescar algo, pero no hemos pescado nada. Oye, qué curioso, ¿no? ¿Toda la noche? ¿Habéis estado remando por aquí, remando por allá? Echa la red a un lado, echa la red a otro lado. ¿Toda la noche sin dormir? ¿Al final para nada? Porque no habéis pescado nada y hace 3 días os pedí una hora solamente para que orarais conmigo y os atrapó y os venció el sueño. Qué curioso que a veces para las cosas del Señor nos cansamos, no tenemos tiempo, nos quedamos dormidos, pero luego después para nuestras cosas tenemos todo el tiempo del mundo. No nos cansa ver una película de 4 horas, hay algunas que duran más, también sé que hay otras que duran menos. No nos cansan los deportes, el gimnasio, todo lo que podemos hacer en la vida. En esta vida hay entretenimientos y juguetes para todos los gustos. Pero luego para las cosas del Señor nos cansamos, nos fatigamos, no tenemos tiempo, no puedo, me duele aquí, me duele allá. Se nos viene la artrosis, la viruela, la toferina, la pulmonía, todo nos viene de golpe, pero cuando son para nuestras cosas no hay ningún problema. Eso le pasó a los discípulos. Se quedaron dormidos, pero no de paz, sino de cansancio. Se quedaron dormidos porque no fueron capaces de orar con el Señor una hora. Y el Señor se lo reprocha y se lo echa en cara. ¿No habéis sido capaces de dormir conmigo una hora? Oye, si estás sentado y te entra sueño, ponte de pie. Si te quedas dormido de pie, ponte a caminar. Si no, vete al baño y mójate la cara. Tómate 2 cafés o una cafetera entera. Pero no permitas nunca que el cansancio físico sea un impedimento para tu función espiritual en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque mañana, cuando te levantes por la mañana, lunes, y tengas sueño y estés cansado, vas a tener que ir a trabajar, te guste o no te guste. O mañana cuando vayas a trabajar, vas a ir saltando y brincando y cantando coros por la calle. Seguramente vas a ir, a lo mejor no con muchas ganas,
pero vas a tener que ir. Pues para el Señor tenemos que tener la misma predisposición y la misma diligencia que tenemos para nuestros asuntos. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar con un sueño de un chico que se quedó dormido en el culto. A veces se ha quedado algún hermano o alguna hermana traspuesto en el culto, ¿sabes? Yo siempre le digo a los que se quedan dormidos en el culto, no se preocupe, no pasa nada, no se preocupe. Solamente le pido el favor que no ronque. Pero que no ronque para que no despierte al otro que también está durmiendo, más que nada. En el libro de los Hechos se relatan dos personas que dormían. Uno era Pedro en la cárcel, que ustedes saben que estaba durmiendo profundamente porque en ese momento estaba totalmente en las manos del Señor, rodeado de soldados, pero con la paz del Señor. Dios lo despierta, lo saca de la cárcel. Pero el sueño de Eutico, como así se llamaba este joven, está en Hechos capítulo 20, del versículo 7 en adelante. Presten atención, por si acaso algún día pasa aquí, sobre todo los que están arriba en el balcón. El primer día de la semana, hoy es el primer día de la semana, ¿sí o no? El domingo es el primer día de la semana. Si el sábado es el séptimo y la semana tiene 7 días, pues el domingo es el primer día de la semana. Estaban reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. No se preocupen, no soy Pablo. Y además mañana no salgo de viaje. La que sale es mi suegra y Elena y Sonia. El jueves, ¿no? Podemos estar entonces de culto hasta el jueves. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Sería el mismo aposento alto de Hechos capítulo 2? Bueno, déjenlo ahí. Un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, ¿a quién se le ocurre? Rendido de un sueño profundo, otro sueño profundo más, como el de Adán en el jardín del Edén. Rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Alguien se puede quedar dormido en la iglesia y se puede caer al suelo y matarse, pero la última parte no estoy seguro de poder hacerla, de orar sobre él y despertarlo, así que ándese con ojo. La cuestión está en que este se quedó dormido en la iglesia. Y he guardado este último ejemplo para el final, no por ser el menos importante, sino porque este se quedó dormido en el culto. Escuchando la palabra de Dios se quedó dormido. Y saben que a veces como pastor, a veces he tenido la sensación mientras predico de llegar a pasar por mi pensamiento, por mi mente, que pueda haber gente dentro del culto y de la iglesia escuchando la palabra y estar dormidos espiritualmente hablando. A este le pasó. No valoró el hecho de que estaba Pablo ese día predicando la palabra. Nunca más lo volvería a escuchar. Pablo al día siguiente salió de viaje y probablemente nunca más volvió a ese lugar. Pero se quedó dormido dentro del culto, dentro de lo que llamaríamos hoy la iglesia. Y se quedó dormido, se cayó y al caerse se mató. Fíjense el proceso. Se quedó dormido. El que se queda dormido termina cayendo y tropezando, porque no estás centrado en las cosas del Señor y vas a caer tarde o temprano, porque no estás con los ojos abiertos, porque estás atontado, porque estás dormido, te vas a caer y puede ser que te caigas con herida curable o con herida de muerte, como aquel que dice la Biblia que cuando era niño alguien salió corriendo con él en brazos, se le cayó. No murió, pero quedó lisiado de los pies para toda la vida. Por una caída que tuvo. Por una caída que tuvo, que quedó marcado para toda la vida. Y hablo de Mefiboset, el nieto del primer rey de Israel, el hijo de Jonatán, ¿se acuerdan? Cayó
y quedó lisiado, quedó mal de los pies, y aunque vivió toda la vida comiendo a la mesa del rey David, pero todo el mundo cuando lo veía caminar o cuando le observaban las piernas decían: mira, esto fue por una caída que tuvo cuando era niño. Este no se cayó y quedó herido, este se cayó y se mató. Y pueden ocurrir esas dos cosas, que por no estar centrado en las cosas del Señor te quedes dormido y pasen las bendiciones y pasen las oportunidades delante de tus narices, y puede ser que caigas y te mates o quedes herido para toda la vida. ¿Y qué necesidad hay de estar durmiendo cuando no es tiempo de dormir, sino es tiempo de despertar del sueño? Porque el Señor viene pronto y viene a buscar una iglesia que está despierta, que está espabilada, que está atenta, que está orando, que está velando, no como la lectura que se leyó esta tarde de las famosas 10 vírgenes. Que ya sé que no es una costumbre que nosotros tenemos, porque nosotros los seres humanos somos tan originales que hasta en las bodas, en las ceremonias, lo hacemos al revés de la Biblia. Es el novio el que tiene que esperar a la novia y que la novia aparezca cuando le dé la gana a la señora. Como a veces ocurre, y dice: bueno, ¿va a venir o no va a venir? Un día casé a una persona y la novia tardaba tanto que le dije al novio: querido, yo creo que esto termina aquí, porque ya está bien, menos mal que la señora apareció. Pero en la Biblia no era la novia, no era el novio el que esperaba a la novia. Porque en la Biblia no es el novio el que espera, es la novia, la iglesia, la que espera el retorno del amado, y no al revés. Y por eso en las bodas en Israel, pues es al revés que como lo hacemos en el mundo cristiano occidental. Pero dice la Biblia que se quedaron dormidas, 5 de ellas. La proporción es muy alta, 50% del grupo dormido, 50% del grupo despierto esperando al novio. Y porque se quedaron sin aceite, no tuvieron visión de futuro, creían que era algo inmediato y no se prepararon para esperar un tiempo. Y nosotros tenemos que estar velando y orando, porque hemos esperado, nos hemos mantenido, gracias al Señor, hasta el día de hoy, pero hay que prepararse más y hay que orar más y hay que renovarnos más, porque todavía el Señor, el novio, no ha venido. Pero no nos quedemos dormidos ahora que somos cristianos. Porque antes, cuando no conocíamos al Señor, estábamos dormidos, estábamos muertos realmente, más que dormidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora que somos cristianos, ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que hemos entendido el mensaje del Evangelio, no nos volvamos a quedar dormidos conociendo la verdad. Porque ya dormíamos antes de conocer la verdad, cuando vivíamos enredados en la mentira, ya dormíamos el sueño de toda la gente. Pero sería una tragedia que ahora que nuestros ojos han sido abiertos y hemos conocido la verdad y hemos pasado de muerte a vida, como dice la Biblia, nos volviéramos otra vez a quedar dormidos y volviéramos otra vez a cerrar los ojos ante la realidad de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso, hermanos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie conmigo en esta noche. A lo largo de todos y cada uno de estos 8 sueños hemos visto cómo personas